Vamos a hablar brevemente acerca de la carta de despido. La carta de despido es un documento en donde el empleador le comunica al trabajador el término de la relación laboral. Es un documento formal, por escrito, ¿ya? ¿Por qué? Porque el artículo 162 del Código del Trabajo exige para la mayoría de las causales de despido que el empleador le entregue una carta a su trabajador en la que tenga no solamente la causal de despido que quiera invocar el empleador para poner el término de esa relación laboral, sino que además tiene que tener los hechos que se funda el despido. Así, veamos brevemente. ¿Es obligatorio primero mandar esa carta de despido? Sí, en la mayoría de los causales es obligatorio. Si no se manda la carta de despido, las consecuencias para ese empleador que no la manda van a ser dos. Primero, que se le va a pasar una multa por parte de la inspección del trabajo. Segundo, que si es que el trabajador despedido verbalmente demanda, o verbalmente o por otro medio que no sea por la carta de despido demanda, y se comprueba de ese despido ausente de formalidad, el empleador va a ser condenado en juicio, sí o sí. Da lo mismo que, por ejemplo, yo despedí verbalmente a un trabajador porque me robó y yo compruebo en el juicio que él robó efectivamente. Aunque yo haga todo eso, si es que yo no cumplí con la formalidad de la carta de despido, con todos sus requisitos, yo voy a perder el juicio. Así de importante es la carta de despido, aunque yo le acredite al juez que ese trabajador me robó. Si no hay una carta de despido con todos sus fundamentos, bien hecha, redactada, eh, que cumple todos sus requisitos y enviada de la forma legal, yo voy a perder el juicio entonces. Así de importante es la carta. Entonces, veamos ahora que ya establecimos la importancia de la carta de despido y que en la mayoría de las ocasiones tiene que mandarse al trabajador, ¿qué es lo que tiene que contener la carta de despido? Número uno, esto está en el artículo 162 del Código del Trabajo. La carta de despido tiene que tener la causal que invoca el empleador para ponerle término a la relación laboral. Es decir, tiene que contener, por ejemplo, que el empleador le pone término por la causal del artículo 161, inciso primero, esto es necesidad de la empresa, o alguna de las causales del 160, tiene que indicarle. Le pongo término por esta causa. Además, la carta de despido tiene que contener los hechos en que el empleador funda el despido. Es decir, tiene que contener detalladamente las razones y los fundamentos por cuánto el empleador está desvinculando a ese trabajador en cuestión. Aquí es muy importante que en este requisito se fijen, porque aquí es donde se caen la mayoría de los empleadores. No basta decir que se le despide a un trabajador por una reestructuración ni por una baja productividad. Hay que detallar los motivos particulares de ese despido. ¿Me entienden? Entonces, si es que voy a indicar que el despido de ese trabajador se funda en una baja productividad de la empresa o cambio en las condiciones del mercado, tengo que detallar que esta baja productividad se viene de detallar desde los años tanto y tanto, que se establecen los ejercicios comerciales de esos años, que ello me lleva a que haya una dotación muy superior de aquellos trabajadores que se necesitan, que eso está provocando pérdidas en la empresa de X magnitud, que eso se ve reflejado en X y en X. Bien detallados los hechos. Si los hechos no están detallados y el trabajador demanda, el empleador va a perder ese juicio. Además, finalmente la carta de despido tiene que contener el detalle de pago de las cotizaciones previsionales hasta el último día del mes anterior al despido. Es decir, las cotizaciones deben estar pagadas hasta el último día hábil del mes anterior al despido, y dentro de la carta de despido se tienen que adjuntar las planillas o el comprobante típico de Previred en donde acredita el pago de las cotizaciones. Si las cotizaciones no están pagadas al momento al último día hábil del mes anterior al despido, ese despido va a ser nulo. Se va a producir lo que llamamos ley busto. Por tanto, el trabajador va a poder demandar por nulidad de despido y por aplicación de la sanción de la ley busto, que es una sanción muy grave que tratamos en otro artículo. Ahora, lógicamente, la carta de despido, si bien estos son los requisitos que indica el artículo 162, debe indicar lógicamente la individualización del trabajador al cual se está despidiendo. Normalmente eso se hace en la subparte superior de la carta, ¿verdad? La carta se dirige a X trabajador RUT tanto. La carta de despido obviamente debe contener la fecha en la cual estoy indicando que se producirá el despido.
que el despido se producirá, por ejemplo, el día tanto del mes o que se producirá a contar de hoy, que tenga la fecha de hoy. Y finalmente, lógicamente, tiene que contener, normalmente en la parte de abajo, contiene la individualización del empleador que lo está despidiendo de la empresa. ¿Y qué se hace con esta carta de despido una vez redactada? Una vez redactada esta carta de despido, yo tengo dos opciones como empleador. O se la entrego personalmente al trabajador, caso en el cual lógicamente necesito que el trabajador me la firme, o en caso que el trabajador se niegue a firmarlo, existe la otra opción que el empleador puede mandarla por carta certificada al domicilio del trabajador que señala el contrato. A ningún otro, a ese domicilio, al domicilio del trabajador que señala el contrato, porque eso es lo que voy a tener que acreditar en juicio, que yo se la mandé al trabajador al domicilio que señala el contrato. Lo importante más que nada es que ustedes pueden ver en esta página una serie de formatos de carta de despido. Yo les digo, si ustedes van a despedir a un trabajador, úsenlo simplemente como referencia. ¿Por qué? Porque si van a despedir a un trabajador, que ojalá la carta no la llenen ustedes. ¿Ya? Si es que hay la posibilidad que la llene alguien más que sepa, un abogado, que sea así. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empleadores se caen en esto, en que indican que el despido se basa en X cosa, pero como no detallan en qué se basan los fundamentos, cuando ese trabajador demanda es un juicio perdido para el empleador porque la carta no cumple con los requisitos, con la formalidad, no está suficientemente argumentada y es un juicio en la práctica muy papaya, diríamos, para el abogado que represente al trabajador. Ahora, finalmente, para terminar sobre el tema, vamos a hablar sobre por qué yo les digo de esta importancia y por qué yo les digo de que si la carta de despido no contiene el detalle de los hechos, es un juicio perdido en la práctica para aquel empleador. Acuérdense que yo les puse el ejemplo de que aun cuando yo estuviera despidiendo al trabajador por falta de probidad y acreditara en juicio que el trabajador me robó, si no detallo en la carta de despido los hechos que constituyen lo que yo lo estoy acusando, voy a perder. Eso es porque existe una norma legal, el artículo 454 del Código del Trabajo, que indica que el empleador debe acreditar en juicio los hechos indicados en la carta de despido sin poder alegar otros. Y como existe esta prohibición legal de poder agregar otros hechos distintos a los indicados en la carta de despido, si la carta de despido nada dice en cuanto a los hechos del despido, nada voy a poder acreditar como empleador. Y como nada voy a poder acreditar como empleador en el juicio, es un juicio ganado para el trabajador. ¿Ya? Y eso va a ser procedente las indemnizaciones legales por despido injustificado, que los incrementos de aquel despido van a ir según la causal que yo le apliqué mal al trabajador. En otro artículo del blog nosotros hablamos de esta materia.